Bueno, muy buenas tardes, tengan todos y todas, ¿verdad? Eh, Reciban un cordial saludo y agradecimiento por la participación el día de hoy. Mi nombre es Mauricio Castro Méndez y voy a estar fungiendo como moderador el día de hoy. Primero que nada, quiero invitar a todas las personas participantes a mantener sus micrófonos apagados durante toda la exposición. Al final de la exposición, vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios y en ese momento pues les pediremos que abran sus micrófonos. Hoy concluimos el ciclo de conferencias sobre el enfoque crítico del derecho con la tercera y última conferencia. Este ciclo ha sido promovido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, las carreras de Derecho de sede de Occidente y de Liberia, las cátedras de Razonamiento Jurídico, Filosofía del Derecho, Métodos de Investigación Jurídica, Laboral Colectivo, Derecho Ambiental y el proyecto de Observatorio de Relaciones Laborales que yo coordino. Así que a nombre de todas ellas reciban una cordial bienvenida. Como recordarán, las primeras dos conferencias estuvieron a cargo de la doctora Nora Wolfson y sirvieron como introducción al enfoque crítico y abordaron también la construcción del discurso jurídico. La conferencia de hoy será dictada por el doctor Carlos María Cárcova, a quien presentaré en unos momentos, y abordará la temática de semiosis y derecho, a propósito de la muy reciente publicación de la obra colectiva de la Escuela de Teoría Crítica del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que lleva ese mismo título, que fue dirigida por don Carlos María y coordinada por la doctora Marina Goral. Me inunda una profunda alegría saber que tantos amigas y tanta gente que admiro y respeto se sume el día de hoy. Algunos estarán por entrar. Tenemos, para que sepamos quiénes participan acá, magistrados, magistradas, actuales, retirados, jueces y jueces de la República, defensores públicos, funcionarios de distintas dependencias públicas y organizaciones internacionales, colegas litigantes, investigadores y docentes de distintas disciplinas, tanto de la Universidad de Costa Rica como de la UNED. También nos acompañan estudiantes de estas casas de estudio y en general personas interesadas en el fenómeno jurídico a partir de su militancia en organizaciones, centros académicos o intereses personales. Asimismo, quiero subrayar que nos acompañan o nos acompañarán personas de la Argentina, de Uruguay, de El Salvador, de México, Puerto Rico, Colombia y Brasil, entre otros. Hoy concluimos este primer acercamiento entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Buenos Aires en el marco del enfoque crítico, de manera que podamos construir un diálogo con el trabajo iniciado por Enrique Marí, seguido por Ricardo Entelman, Alicia Ruiz, don Carlos María, con publicaciones extraordinarias que además se construyen a partir de trabajos tan interesantes y de tanta profundidad como los de Carlos Cosio y otros. Además, se han articulado en el enfoque crítico que han construido desde la Universidad de Buenos Aires con corrientes críticas del derecho de distintos países, con autores españoles, belgas, alemanes, italianos, franceses, brasileños, portugueses, etc. Por eso, por todo ello, es que para mí es una enorme satisfacción presentar al doctor Carlos María Caro. Don Carlos es doctor y abogado de la Universidad de Buenos Aires, ha sido profesor titular ordinario de Filosofía del Derecho en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También ha ejercido la docencia de grado y de posgrado en varias universidades argentinas y extranjeras, en España y en Brasil. El doctor Cárcova dirigió el departamento de carrera docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde el 94 hasta el 99. Ha integrado en representación del claustro docente el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, dirigió la carrera de especialización en Sociología Jurídica de las instituciones de la Facultad de Derecho de la UBA, es investigador clase 1 de la Universidad de Buenos Aires, dirigió el Instituto de Investigaciones Jurídicas Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho, es consultor externo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Integra el Consejo Asesor de la Maestría de Filosofía del Derecho, el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue designado por la UBA profesor titular consulto en el 2007 y profesor titular emérito en el 2011.
Ha sido subdirector de la Revista Jurídica de Buenos Aires, integró el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el periodo 98 al 2002, fue designado integrante del Consejo Asesor Honorario para el Plan Estratégico Trienal para la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires por el Consejo de la Magistratura y fue designado en el mes de junio del 2014 con juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiene muchísimas publicaciones, entre ellas cito algunas: La idea de la ideología, la teoría pura del derecho, Materiales para una teoría crítica del derecho, Teorías jurídicas alternativas, La opacidad del derecho, que tiene ya su segunda edición reciente, Al filo de la democracia, las teorías jurídicas pospositivistas y muchos ensayos en artículos de revistas especializadas en Argentina y en otros países. Con este apretado currículum, dejando varias cosas muy relevantes por fuera, pues para mí es un verdadero placer y un honor, don Carlos, darle entonces la palabra por espacio de una hora y cuarto, ¿verdad? Yo le avisaría si fuera necesario unos 15 minutos antes para ir cerrando y luego abriríamos ese espacio de intercambio y conversación. Así que sin más, adelante, don Carlos. Muchas gracias. En principio, mi confesión de que me siento un poco perturbado por tantos reconocimientos y elogios. Me siento muy honrado por la presencia de todos ustedes y quiero agradecerle a Mauricio todo este esfuerzo que ha hecho para, en mi caso, traerme por tercera vez a Costa Rica. Los dos primeros casos, afortunadamente, fueron presenciales y no virtuales, de modo que conozco bastante la capital y algunos lugares turísticos a los que pudimos escaparnos por unas horas cuando estábamos trabajando ahí en unos congresos que en los dos casos uno estuvo vinculado con UNESCO y otro anterior fue un congreso que se desarrolló en Costa Rica en la época, organizado por un viejo amigo que quizá algunos de ustedes recuerden, que fue titular de la Cátedra de Sociología, el profesor Jiménez. No sé si está en la memoria de ustedes, pero tampoco estoy hablando de 50 años atrás, aunque podría, por los años que tengo, pero en realidad estoy hablando de 20 años atrás o de 25 años atrás. Muy reconocido por los esfuerzos que ha hecho Mauricio para concretar esta comunicación que me resulta tan grata y en la que espero no defraudarlos. Siempre es una pesada carga venir después de Nora, porque Nora Wolsum, quien me precedió, que trabaja conmigo en la cátedra desde hace muchísimos años, bueno, ahora ha quedado con el cargo, pero en la cátedra que todavía tiene a su cargo mi mujer, que es Alicia Ruiz, y que fue mencionada hace un rato por Mauricio, y junto con la cual tejimos, cuando no era mi mujer todavía, toda esta red de ideas y de ocurrencias y de discusiones y de polémicas y de enfrentamientos que fueron duros al principio, para poder asentar un punto de vista diferente, creativo, en una universidad y en una facultad muy tradicional como la de Derecho de Buenos Aires, en donde en general existían grupos muy pequeños de naturalistas tomistas, no naturalistas de los que más se referencian hoy en día, y
sobrecargadamente una corriente positivista kelseniana que era absolutamente dominante. Por supuesto, para muchos de nosotros, cuando descubrimos el pensamiento de Kelsen y lo aprendimos y lo enseñamos durante 15 o 20 años, la verdad es que Kelsen nos fascinaba, pero al mismo tiempo nos defraudaba en algunos aspectos. Antes de entrar en materia acerca de... Les voy a comentar lo que pienso hacer. Voy a hacer unas explicaciones acerca del inicio de la teoría crítica y de su desarrollo, explicando superficialmente, porque esto es una historia, una narrativa, por lo tanto, superficialmente, lo que fue nacer, criarse, desarrollarse y ocupar un lugar equivalente al de otras corrientes importantes de naturaleza teórica acerca de la filosofía del derecho, que no fue una tarea fácil, fue una tarea en muchos casos muy ingrata. Esto ha pasado, contamos con el reconocimiento de los colegas hoy en día, el reconocimiento no de una perspectiva teórica que es diferente a la de ellos, sino el reconocimiento de que somos una corriente importante, que decimos cosas importantes, que no son las que a ellos les gustan, o las que a ellos les gustarían, pero que no decimos pavadas, no cerramos de alguna manera una laguna de la teoría, que por lo menos antes de nosotros nadie se ocupaba de esa laguna en la teoría, y bueno, llegar de alguna manera, explicar esta evolución hasta llegar a algunos enclaves del camino que nos hicieron matizar los rumbos y nos llevaron hoy hacia el estudio de los problemas del lenguaje, de la semiótica y todas estas cosas. Para terminar mis referencias a lo que fueron mis viajes a Costa Rica, quiero decir que de esos viajes me quedaron por lo menos 2 amigos costarricenses. Uno costarricense por adopción, que es Pedro Enrique Aba, que seguramente muchos de ustedes conocen. No es fácil ser amigo de Pedro, porque cada vez que uno escribe un artículo, Pedro escribe 5 para voltearlo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras es un placer a veces polemizar con él, porque es un tipo tan erudito y tan vehemente para su argumentación, que realmente es un gusto comunicarse intelectualmente con él, como lo hago con frecuencia. El otro es un amigo que no es abogado, que es economista y que se llama Jaime Delgado, que yo creo que alguna materia vinculada a la economía y el derecho enseña también en la Facultad de Derecho. Bueno, si algunos de ustedes conocen a esta gente, mándenles un abrazo de mi parte, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahora empezamos con el asunto que les quería contar como un cuentito, que una vez que termine el cuentito voy a entrar en unas cuartillas que ya tengo escritas para contar algunas cosas más conceptuales y más densas acerca de los problemas del derecho y la semiótica. Bueno, ¿qué podría decirles? Yo no sé qué tenían ustedes, pero sé lo que teníamos nosotros en la cabeza cuando empezamos a estudiar derecho. Nosotros creíamos que cada uno de nosotros, digo, estas personas que ha nombrado
Mauricio con afecto y con cariño, teníamos en la cabeza la idea de que si uno era un tipo al cual le gustaba la historia, y le gustaba la política, y le gustaba, qué sé yo, estaba afiliado a la idea de tener, de contar, de poder colaborar con la construcción de una sociedad más igualitaria, de una sociedad que no ofreciera los flancos de miseria, de pobreza, de exclusión, de aculturación que suponen la mayoría de los países de América Latina en relación con grandes porciones de su población. O sea, nos interesaban las cosas que tenían que ver con el supuesto de que la abogacía era funcional a preocuparse por los problemas de la política, del poder, etcétera, porque finalmente el orden jurídico es lo que expresa ese entramado del poder, ¿no? El poder se expresa fundamentalmente, claro que se expresa de muchas maneras, claro que se expresa a través de los medios de comunicación y hoy de una manera especialmente perversa, claro que se expresa a través de la comunicación, de los libros, de los saberes, de los comportamientos, etc. Pero en realidad, desde el punto de vista estructural, lo que es la forma de organización de una política y los núcleos de poder que dan vida a esa forma de organización tienen que ver con estas cuestiones que nos interesaban como basales, como fundamentales, y que no encontrábamos por ningún lado. Los naturalistas se ocupaban de metafísica y los positivistas se ocupaban de la normatividad. El mundo se acababa en el horizonte normativo, como es sabido que planteaba Kelsen. Nosotros sentíamos estudiando derechos, sentíamos que no éramos funcionales al modo de ser de la formación jurídica de los abogados en nuestro país. Y esto poco a poco lo fuimos transmitiendo a algunas universidades del interior y ahora se podría decir que no hay universidad en donde no haya en la Argentina una corriente crítica pujando ahí por sus debates, sus internos y su lugar en el mundo, ¿no? Entonces, digo, nos interesaba la historia, nos interesaba la política, nos interesaba la teoría del poder, nos interesaba desde ese punto de vista, siendo abogados, no solamente siendo militantes o eventualmente siendo militantes de algún partido, pero fundamentalmente siendo abogados, nos interesaba colaborar, construir en la transformación de la sociedad para verla de otra manera, para sentirla de otra manera, para comprenderla de otra manera y para, digamos, coadyuvar a una construcción de sí misma más justa, más libre, más igualitaria. Esta era la cuestión. Y no encontrábamos ahí nadie que compartiera estas preocupaciones. ¿Qué era lo que nos decían los buenos amigos y naturalistas y positivistas? Que nosotros queríamos hacer política y que nos interesaba nada más que la política, no nos interesaba la ciencia. Y en realidad el problema es que a ellos tampoco les interesaba la ciencia. En realidad no hacían ciencia, porque se equivocaban en las bases epistemológicas a las que acudían cuando pretendían sostener su discurso tradicional. ¿Por qué digo esto? Porque el
positivismo a la Kelsen fue creciendo y derivó en saberes formales, es decir, como le comentaba Mauricio hace un momento, antes de que nos encontráramos todos, en saberes que estaban asociados fundamentalmente a las cuestiones de la lógica deóntica, de la lógica que se suponía era la lógica jurídica. ¿Sobre qué bases? Sobre bases naturalmente formales. Sí, toda lógica es un conocimiento formal. Toda lógica es una geometría, es decir, un conjunto de puntos de vista supuestos verdaderos, como los axiomas de Euclides, y por derivación lógica obtener de ese conjunto de principios fundamentales, en Kelsen la norma fundamental, por ejemplo, que aparece como el gran axioma de toda su teoría, y se me ha tapado la pantalla. ¿Cómo hago para salirme de esto? Bueno, no sé qué ha pasado. Digo, cometían errores, no voy a discutir, digamos, con las corrientes metafísicas, porque, bueno, ahí hay un problema en donde se emparenta conocimiento y creencia. Uno puede compartir conocimientos y puede no compartir creencias. Pero era, digo, por su dominio del campo y por su presencia lustrosa, porque la verdad es que el grupo de juristas que fueron nuestros profesores, Ambrosio Gioja, Roberto Bernengo, Bulín, Alchurrón, bueno, esa gente era gente de primerísima calidad, casi todos ellos conocidos mundialmente, algunos muy reconocidos, como era el caso de Alchurrón en el campo de las lógicas deónticas, y como era el caso de Gioja en la filosofía, digamos. En algún momento Gioja se subió a ese tren, el de la lógica y el de qué sé yo, porque estos muchachos que eran en aquella época, digo muchachos, cuando ella hacía el doctorado, estos muchachos tenían 40 años, ahora la mayoría de ellos ha fallecido, desgraciadamente, pero los que quedan vivos tienen 90, qué sé yo. Yo, que en aquella época tenía 25, 26, tengo ahora 81, es decir que el tiempo pasa, como diría la canción, ¿no? Bueno, nos interesaba discutir con ellos porque era el núcleo duro de la enseñanza en la Facultad de Derecho. Y lo que nosotros rápidamente entendimos era que no se podía discutir la teoría, sino discutir las bases de la teoría. De modo que lo primero que planteamos fue, ¿por qué esta epistemología que tiene que ver con las matemáticas y que tiene que ver con las ciencias duras y que tiene que ver con las ciencias empíricas, y no una epistemología comprensiva, por ejemplo, con la tradición de Dilthey o de Weber o de estos autores, sobre los cuales volveré más adelante? Y claro, si uno no discutía estas cuestiones, quedaba aprisionado por una discusión que solo miraba, digamos, aspectos superestructurales, por decirlo de esta manera, de las teorías, ¿no? De modo que entramos con fuerza en el campo epistemológico
y empezamos a plantear las dudas en el campo epistemológico. Y ahí nos fue muy bien, porque, por ejemplo, a los pocos años de nuestro approach, Kelsen publicó un artículo que después reapareció en la teoría de las normas, es decir, su último libro, el libro final de su carrera como jurista, y como autor y como filósofo, en donde plantea que en realidad toda su vida se ha equivocado al suponer que la norma fundamental era el punto de partida lógico al estilo de un axioma, digo, del punto de partida lógico y metodológico para una teoría del derecho en donde las normas aparecían como deducciones o conclusiones también lógicas derivadas de esa norma fundamental. Kelsen, ¿qué reconoce en los últimos años de su vida? Que en realidad se había equivocado porque la norma fundamental no era un juicio verdadero, sino una ficción. En el sentido de Weinger, un autor alemán de su época, esto es como enunciado falso y a la vez autocontradictorio. Básicamente, ustedes piensen, no voy a entrar en una explicación de esto porque me llevaría mucho tiempo, pero ustedes piensen que la idea de Kelsen era que la norma fundamental era la que dictaba el primer constituyente o el primer poder establecido. Pero resulta que entonces la norma fundamental, es decir, una norma concreta, escrita, por decirlo de esta manera para que se entienda mejor, era el mandato de un legislador. Pero si era el mandato de un legislador, y eso era la norma fundamental, el legislador atrás de él tenía otro legislador que le había bajado la norma fundamental. De tal manera que esto era un recurso a un rulo infinito, ¿no? Y esto es lo que él comprende con claridad y lo dice en los años finales de su vida. Yo hice un trabajo de investigación que está publicado, anda por ahí en uno de mis libros, que tiene que ver con esta historia de la norma fundamental y Kelsen y qué sé yo, en donde por una casualidad descubrí que en el año 35 los cahiers de Durat, Kelsen ya había publicado una carta que le había mandado a su traductor italiano, también un gran jurista, en donde le contaba esta historia de que había descubierto de que la norma fundamental en realidad tenía una naturaleza ficcional. Sin embargo, después no dijo nada. Esto a mí me parece que tiene alguna fundamentación más bien histórico-política. Kelsen era un perseguido por el nazismo, huyó a Austria, volvió a Alemania, volvió a ir a Austria y de Austria algún día consiguió irse para los Estados Unidos. En los Estados Unidos fue recibido en Berkeley, o sea, una de las más libertarias facultades de Derecho de Estados Unidos, más abierta, más prestigiosa, y siguió su vida ahí sin contar este secretito, que no era menor, porque volteaba toda la teoría, ¿no? No era menor. ¿Vos sabés qué botón hay que apretar para que... Tengo un cuadrito chiquito tuyo y un cuadrito chiquito mío, todo lo demás es negro, no sé por qué.
Desde que entró Fabiola Cantero. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Yo soy medio primitivo para esto, no lo uso bien. Bueno, la cuestión es que esta concepción que empezó a interesarnos, la de buscar otras bases epistemológicas, etcétera, etcétera, nos fue conduciendo hacia una construcción crítica de la teoría. En la historia del pensamiento filosófico, las corrientes críticas siempre han sido las que quieren cambiar el statu quo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quieren cambiar las ideas de un filósofo que se tornan dominantes en una época hasta que llega otro que lo empuja un poco y ocupa su lugar. De ahí esta tradición de crítica de la filosofía en general y del saber en general, cuando es un saber que se construye sobre la base de otros saberes preexistentes y lo enriquece o lo manipula o lo engorda, por decirlo de una manera más gorda. Y esto nos fue llevando, digamos, discutir las bases epistemológicas de las teorías positivistas, nos fue llevando a afirmarnos de alguna manera, ahí entró un cartelito, de entrar de alguna manera en esta primera cuestión que era la relación del derecho con la política. Esto era lo que queríamos plantear en el sentido de dejar en claro que, perdón un momento, Alicia, sonó el timbre. Bueno, estos son los problemas de la modernidad y de la posmodernidad. Digo, la primera fase de la discusión se enfocó muy fuertemente en la cuestión política, pero no en la cuestión política como una elección digamos, de estar con los blancos o con los rojos o con los verdes. No era una cuestión de marxistas o no marxistas, de socialistas o de no socialistas, de demócratas cristianos o no demócratas cristianos, sino que era básicamente una cuestión de cómo es que estudiamos derecho, salimos con el título de abogado y no tenemos ninguna idea de cómo funciona el derecho como transmisor de las ollas, del contenido de las ollas en donde la política se cocinaba. Es decir, bueno, cuando llegó el presidente anterior, Macri, al poder, llegó con él un partido liberal conservador y por supuesto la Argentina se transformó en un país de libre cambio. Nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional en 45.000 millones de dólares, el crédito más grande que el Fondo Monetario Internacional concedió alguna vez en su vida, y ahora lo estamos pagando. Y después vino otro gobierno que ahora está con muchos problemas en su frente interno, pero que representaba una visión más, digamos, una visión que se emparentaba con la tradición peronista, pero que había sido muy renovada con la presidencia de Kirchner hace 10, 12 años atrás, 15, qué sé yo. Bueno, no nos explicábamos cómo no podía tematizarse el problema de la política como un problema de saber. En la Facultad de Sociología se estudia la teoría política y la política de muchas maneras distintas, y esto no importa una discusión apenas superficial sobre los valores de uno o de otro, sino que importa meterse
en los datos fuertes, en los datos duros, en la población, en la vivienda, en los salarios, etcétera, etcétera, para discutir políticas, ¿no? Bueno, tratábamos de entender eso y no lo comprendíamos, y entonces pasamos de esta primera approach a la política rápidamente a la teoría de la ideología, porque nos dimos cuenta que lo que estaba detrás de toda la facultad de Derecho eran tradiciones políticas del liberalismo finisecular, es decir, del 1900, de 1910 o de 1920. Es decir, eran ideas que se habían cocinado en el caldo de la Revolución Francesa, no eran mucho más que eso. Es decir, era un liberalismo ramplón que no entendía las claves de una sociedad compleja, como es la sociedad de hoy en día. De modo que pudimos levantar el problema de la ideología y tratar de explicar cómo la ideología opera en los discursos sociales y cómo opera en particular en el discurso del derecho, porque al fin y al cabo el discurso del derecho es particularmente expresivo de la ideología de una estructura de poder, ¿no? De la superestructura de una estructura de poder. Y es tal la ideología. Y entonces nos dedicamos a la cuestión de la ideología durante mucho tiempo. Sobre todo porque teníamos que discutir con gente que nos decía, no, esto que ustedes quieren es hablar de política. No, nosotros queremos teorizar la política desde el punto de vista del derecho. No, ustedes quieren hablar de política. Y no nos entendían o no querían entenderlo. Pero entonces nosotros tratamos de sacarle la máscara, en caso de que fuera una máscara, y denunciar que ahí había ideología. Es decir, había una concepción que estaba atada a ciertos valores y a cierta visión del mundo y a cierta comprensión de la realidad que estaba tocando hace media hora. Ella es muy buena filósofa, pero no sabe aprender la puerta. Sí, pero tocaron, me parece, el portero eléctrico, no sé. Bueno, perdón por estas. Estamos en confianza, ¿no? Por eso me permito estas licencias. Y porque no tengo más remedio, además. Todos estamos en un ámbito medio casero. De modo que esto fue así en una especie de bizarro enfrentamiento entre esas corrientes que negaban los problemas de la ideología, los problemas de la política, los problemas de la contaminación del saber, etcétera, etcétera, por factores relacionados con el poder, y nosotros que queríamos destacar todo eso y subrayar todo eso. Hasta que en un momento determinado, estos autores que los positivistas traían a cuento, empiezan a como golpear la ortodoxia positivista. El primero que lo hace es Hart, H.G., no sé cuánto Hart, que es la persona que plantea de la mano de Wittgenstein las primeras cuestiones acerca de los problemas de los lenguajes naturales, explicando que los lenguajes naturales son ambiguos, son vagos, forman una textura abierta que permite introducirse y por lo tanto interpretar no solo de una manera los textos, y detrás de Hart aparecieron autores
claro, como Habermas, como Luhmann, como bueno, el americano ahora me estoy olvidando, son las cosas que le pasan a un viejo, que se olvida de las cosas que dice todos los días, ¿no? Y estos autores que ya hablaban de otra manera, que ya traían a la reflexión jurídica las cuestiones de la política, de los valores, de cómo se construye la igualdad, por ejemplo, John Rawls, de quien me estaba olvidando, y Dworkin, Richard Dworkin, bueno, todos esos autores empiezan a ocuparse de lo que nosotros planteábamos desde un punto de vista que no era el de ellos, pero que era muy parecido al de ellos. Eso nos dio una cierta tranquilidad y una fuerte inquietud también. Porque, a ver, si nosotros habíamos hecho todo este escándalo que habíamos hecho durante años, durante 15 o 16 o 17 o 18 años, para pelear por el predominio de teorías diferentes en el campo de la filosofía del derecho, ahora estos nos habían dejado, por decirlo de una manera que se usa en Buenos Aires, colgados del pincel, ¿no? Es decir, no teníamos, nos sacaron la escalera. Porque ya estaban quienes se ocuparan de la política y con refinamiento, como lo hacían Dworkin, Habermas y todos, Luhmann, todos estos autores. Y entonces ahí nosotros dijimos, bueno, quizás nos tenemos que llamar a silencio porque ya hay quien habla de estas cosas. Ahí fue cuando nació nuestra preocupación por lo semiológico, porque entonces acá aparece otra beta, la cuestión del lenguaje y la cuestión de la comunicación son teorías ajenas a las teorías que todavía están vigentes en otros campos que no sea la teoría crítica. Nosotros nos ocupamos de una manera fundamental acerca de esas cuestiones. Y acerca de esas cuestiones es de los que les voy a hablar ahora, en esta última media hora, digamos, para ir acercándonos a no restarle a ustedes mucho más tiempo e ir acercándome hacia el final de esta presentación. Una de las cosas en las que poníamos atención era cómo lo que se dio en llamar el giro lingüístico, es decir, una teoría que vino a decir, a ver, este es el instrumento que no habíamos usado todavía. Este es el instrumento, un instrumento riquísimo, que ciertamente los estudios semiológicos tuvieron sus fundadores, tuvieron a Saussure y a Peirce como emblemas de estas corrientes de pensamiento, pero que tuvieron también una playa de seguidores, cada uno de los cuales de alguna manera descubrió un camino alternativo y fue recorriendo distintos caminos, ¿no? Por ejemplo, este de la ambigüedad, la vaguedad y la textura abierta del lenguaje era una cuestión que trajo Wittgenstein, el primer Wittgenstein. El segundo Wittgenstein ya se ocupaba de cuestiones de contenido y no de forma literaria, ¿no? O de forma lingüística solamente. Y digo, nosotros, los que estudiamos Derecho, los abogados, los jueces, los grandes estudios, los pequeños estudios, los estudiantes, los profesores, ¿por qué estamos tan lejos de estas cuestiones de estas cuestiones? Me refiero
a lo que se dio en llamar el giro lingüístico, que en cambio impactaron ferozmente sobre disciplinas tales como la antropología, como la sociología, como el psicoanálisis, como, en fin, muchas cuestiones que tienen que ver con el campo de las humanidades. Digamos, en el campo de las humanidades, el giro lingüístico provocó una especie de revolución. ¿Y en qué consiste esto del giro lingüístico? Bueno, consiste digamos, en sumar a la reflexión jurídica tradicional los elementos que proveen, jurídica o sociológica o antropológica, que provienen de los descubrimientos de estos padres fundadores, Saussure y Peirce, pero que en la saga podemos encontrar autores tan importantes como Jacobson, como Barthes, como Todorov, como Gray Maas, como Eco, como Kristeva, como Morris, como Austin, solo para citar algunos de estos nombres de una lista que sería interminable intentar mencionar. No entró la modernidad y la posmodernidad en los enclaves de la ciencia jurídica, de la misma manera que entró en la ciencia antropológica o en la ciencia sociológica o en otras disciplinas del campo de las humanidades. No entró. Nosotros, a lo sumo, los abogados, los profesores, los juristas, qué sé yo, los que andamos en estas cosas, ¿qué tenemos como novedad? La computadora, la posibilidad de internet, qué sé yo, que esto, que lo otro, pero ahí se acaba el asunto, ¿no? Y el asunto es mucho más complejo que esto. Yo creo que el desarrollo de la comunicación, de la teoría del discurso, de la hermenéutica, del constructivismo lingüístico, del fenómeno de la narratividad, han tenido un impacto realmente trascendente en la teoría del derecho y en la filosofía jurídica, y han empezado a proveer insumos de nuevo tipo para reanimar la reflexión filosófica. Lo que no podía ser de otra manera, porque la materia prima fundamental que constituye el objeto al cual ellas refieren es el lenguaje, y más genéricamente el sentido y la comunicación. Es maravilloso empezar a leer de estas cosas porque uno se quiere quedar en cada uno de estos enclaves que he mencionado, por ejemplo en la teoría del discurso. Ustedes saben seguramente que el discurso se define desde ese campo como la interrelación de los hablantes en el mundo social que construyen sentido. Es una construcción de sentido, ¿no? Bueno, ahí hay un campo realmente muy proficuo para nuestros pensamientos, porque lo cierto es que el sentido se construye, pero no solo a través de palabras, ni solo a través de diálogos, ni solo a través de mejor dicho, comunicación no puede faltar, pero la comunicación no tiene por qué ser la tradicional. Los tipos que se enfrentan entre dos barcos y mueven banderas para comunicarse también establecen una comunicación y también están hablando, ¿no? También hay una semiótica de esa textualidad, que no es textualidad, sino discurso, pero que es de otro tipo. Por esa razón, muchas veces nos preguntamos acerca de cómo traducir, de cómo transcribir, esto es, de cómo aplicar el derecho, este problema entendido hoy por hoy como una cuestión de estratégica importancia y de abismal complejidad al mismo tiempo. Las respuestas canónicas a esta pregunta
se emitieron desde una visión cartesiano-newtoniana del mundo y del positivismo filosófico y jurídico. Así como la forma de ser de lo natural estaba inscripta en procesos causales, mecánicos y ajenos a cualquier clase de subjetividad o de intencionalidad, aplicar la ley era una cuestión de lectura y deducción. Deducción lógica. En la medida de lo posible había que entender los textos de la manera y con el sentido con que ellos habían sido sancionados oportunamente. Bien, como sabemos eso, ¿no? Y en caso de dudas, aplicar el método interpretativo correcto. Ustedes se acuerdan cuando estudiábamos los métodos de interpretación, el literal, el hermenéutico y qué sé yo, ninguna de esas cosas era un método interpretativo, eran palabras sueltas. Que no sería el método correcto, no sería en la visión de esta gente, otro que el que desentrañara la verdad de las normas aplicables, partiendo además de la promesa de que saber en cada caso cuál era la norma aplicable era sencillo, era una tarea sencilla y fácil. Kelsen, que se animó a afirmar que los actos de interpretación no eran solamente actos de conocimiento, sino también actos de voluntad, como todos ustedes recordarán, tampoco tuvo mucha repercusión en el campo de la jurística, digamos, de la dogmática, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, en el campo de los operadores jurídicos. Todo el mundo sabía Kelsen, todo el mundo iba a tomar clases de Kelsen, porque cuando iban a tribunales tenían que hacer otras cosas. Eso no les servía como recurso, tenían que saber escribir, no, mi pobre clienta es una mujer desamparada, que no sé qué, y qué sé yo. Es decir, había que utilizar la comunicación como un recurso, la explicación, factores que no tenían que ver con la norma aplicable al caso, porque decíamos en ese supuesto, todos los abogados lo hacemos, que no era esa la norma que había que aplicar, sino esta otra. Ah, bueno, pero entonces el derecho, claro, es textura abierta, porque entonces yo puedo elegir la norma que aplico, busco la solución que a mí me resulta más conveniente. Pero, a ver, no es eso lo que hacemos. No es eso exactamente lo que hacemos. Yo tengo 40 años de abogado. Lo que me acuerdo cuando hacía mi vida de abogado, no era que yo pensara como les estoy contando ahora que hay que pensar, sino que yo pensaba más o menos como todo el mundo. Si tengo un caso, abro el código, miro lo que dice el código, trato de entenderlo, si me conviene aplicarlo, bien, y si no, busco alguna otra parte del código que la que pueda aplicar y plantear que esta es la que verdaderamente hay que aplicar, etcétera, etcétera. Es decir, recursos argumentativos. Perdón. Discursos argumentativos. Cosio, que fue otro gran jurista argentino, para los años 60, mostró con gran agudeza, era un hombre realmente muy, un gran jurista, un gran filósofo, y un hombre de un saber incalculable. Yo alcancé a conocerlo y a tomar algunas clases con él, que ya dictaba off universidad porque fue echado hacía mucho tiempo de la universidad por razones políticas. Decía, Cosio en los 60, con gran agudeza, que los llamados métodos de interpretación de la ley, estos de los cuales me burlaba hace un momento, no eran recursos de naturaleza cognitiva, como se pretendía, sino de naturaleza ideológica, que sirvieron con la llegada de la burguesía al poder para operar en la reproducción y consolidación del proyecto de dominación social que encarnó la modernidad. A pesar de su esclarecedor aporte,
todavía encontramos numerosas referencias en los fallos de los más altos tribunales de todo el mundo occidental a las virtudes esclarecedoras de aquellos viejos métodos. No nos pasa cada 2 por 3 que hay, aplicando literalmente la ley. ¿Cómo se aplica literalmente la ley? Esto es fantástico. Como si las palabras, por ejemplo, no fueran vagas o ambiguas. A ver si siempre quieren decir lo mismo. General es siempre un señor con charreteras, o generales que concierne a todo el mundo. Bueno, como les decía hace un rato, más tarde Wittgenstein trajo los problemas de ambigüedad, vaguedad y textura abierta del lenguaje, y abrió con ello un panorama muy interesante y muy prometedor para la filosofía. Sin embargo, el positivismo jurídico de naturaleza analítica derivó hacia otros problemas que no satisfacían ese tipo de aporte que se había recibido, sino que habían ido a buscar sus aportes al campo de las ciencias formales, es decir, a las matemáticas. Pero a ver, si buscan sus aportes en el campo de las matemáticas, si construyen lógicas deónticas, que son iguales a una geometría, esto es, se basan en 4 o 5 enunciados, como los 5 axiomas de Euclides, y una regla de inferencia que deduzca de la mezcla de esos enunciados, nuevos enunciados, que van a ser lo que en ciencias formales llaman hipótesis. ¿Y qué es lo que aprendíamos cuando aprendíamos geometría, ¿no? Que los teoremas, las hipótesis eran los textos básicos o las ideas básicas, y los teoremas eran lo que de ellas se deducían. Y entonces, de este modo, creaban un mundo lógico que ellos creían que era susceptible de ser aplicado al campo empírico de las ciencias sociales o de las ciencias jurídicas. Bueno, a mí, en fin, a esto a nosotros nos parecía un disparate. Es decir, que abandonaron esa importante brecha que había abierto Hart y se olvidaron del problema del lenguaje, sin tomar en cuenta que los textos ofrecen, además de los problemas ya conocidos, otros de los que se ocupan numerosas disciplinas que, por cierto, no se enseñan en las facultades de Derecho, salvo raras excepciones. Por citar algunas a la manera de ejemplo, la autorreferencialidad del lenguaje. Este es un problema serio, porque con palabras hablamos, entre otras cosas, de palabras, ¿no? Y construimos textos que tienen por objeto de reflexión otros textos, lo cual obliga a distinguir niveles del lenguaje y hacerse cargo de problemas que la lingüística estudia, pero el derecho no, como son, por ejemplo, la intertextualidad, la paratextualidad y la contextualidad. Cuando digo estas palabras, yo sé que suenan medio vaporoso, medio, no sé, capaz que hasta pedante, pero en realidad es lo que dicen los manuales que escriben estos tipos, y además lo que quiero decir es que es fácil entender lo que esto quiere decir, ¿no? Ustedes saben que Jacobson creó un paradigma comunicacional que en general ha sido recogido por todo el mundo y de eso se sigue hablando, ¿no? La estructura de ese paradigma comunicacional es que hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Uno de los primeros problemas es cómo el mensaje del emisor llega al receptor. Llega a través de un tubo, dice este autor. Y por ese tubo van las palabras que va a recibir el receptor. Ahora,
Si las palabras son ambiguas y vagas, y tenemos el problema de la textura abierta del lenguaje, no es un lenguaje cerrado como el lenguaje axiomático, entonces el emisor tiene que decir las cosas muy claramente para ser escuchado. Y hay condiciones que tienen que ver con la contextualidad, por ejemplo. Esto es, ¿hay ruido? No hay ruido. ¿El emisor pudo mandar el mensaje completo o solo parcialmente? ¿El receptor tiene el mismo código lingüístico que el emisor o no lo tiene? Si no lo tiene, no puede desencriptar, digamos así, lo que le están mandando como mensaje. Y si todo esto es así, si tenemos una contextualidad que envuelve el fenómeno de la comunicación y una paratextualidad, es decir, algo que no está inmediatamente al lado, pero que rodea el acto comunicacional, como es la construcción social en la que este acto comunicacional se cumple. O, por ejemplo, la intertextualidad, una cuestión que es muy interesante, de la intertextualidad, porque es cierto que muchas veces nosotros hablamos de textos por referencia a otros textos, y esto implica que el texto que atribuye sentido a lo que en ese momento estamos diciendo es el que referenciamos. Quiere decir que esa intertextualidad, que es una intertextualidad de ida y vuelta, ciertamente, es importante tenerla en cuenta para saber cuáles son los niveles del lenguaje y en dónde está el sentido. ¿Dónde está el sentido? Lo que dicen los lingüistas más modernos, antes había algunos que decían que el sentido era patrimonio del emisor. Después hubo algunos que dijeron, no, la cuestión es la distancia, el tubo, que hay que analizar. Hasta que llegaron los que dijeron, no, miren, la comunicación se cumple de todas maneras. El receptor reciba lo que recibe, le da sentido a ese acto de recepción, le da sentido a esas palabras y lo interpreta como le parece a él. Y así queda establecido en la relación virtual entre emisor y comunicador. Y esto construye como fundamento el fenómeno de la comunicación. Entonces, es una cuestión de la autorreferencialidad del lenguaje que es bastante importante y que hay que tener en cuenta. Por otra parte, otro factor, el sentido circula al interior de los textos bajo la forma de tropos del lenguaje. ¿Qué son los tropos del lenguaje? Metáforas, sinécdoques y metonimias. Todos sabemos qué es una metáfora. La sinécdoque y la metonimia es el juego de desplazamiento, como en el caso de la metáfora, del desplazamiento del significado en un juego que muchas veces tiene que ver con la estética del discurso y con lo literario, la metáfora en particular, pero además la sinécdoque y la metonimia. La metonimia quiere decir, se define como, digamos, cuando yo desplazo el sentido de el objeto al sujeto o del sujeto al objeto. Ahora voy a dar unos ejemplos. Y la sinécdoque es cuando es la relación entre especie y género, ¿no? Entre especie y género. Es decir, muchas veces me refiero a la especie hablando del género y muchas veces me refiero al género hablando de la especie. Este juego de deslizamiento es un juego que muchas veces cumple funciones nada más que estéticas, pero que obviamente le dan sentido a los discursos que circulan en el campo de la comunicación humana. Para poner un ejemplo que generalmente yo recuerdo para usar en mis clases cuando quiero explicar estos temas complicados,
Dice Sábato en Sobre héroes y tumbas, que es probablemente su novela más conocida, en una parte en donde relata la muerte de Lavalle, que es asesinado en Salta, y es asesinado, le pegan un tiro por la cerradura de la puerta. Él se asoma para la cerradura para ver quién lo viene a buscar y de ahí le tiran, le pegan en la cabeza o en el ojo y ya, el tipo está muerto. Pero está su gente, un grueso número de soldados que lo acompañaban. Y no quieren dejar a su general en manos del enemigo, entonces lo montan en un caballo, lo atan al caballo y dice Sábato, cabalga Lavalle cabalga Lavalle, o sea, cabalga Lavalle desde la muerte con 100 lanzas. Con 100 lanzas que lo secundan. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad no habla de lanzas, habla de soldados, pero se toma a la especie por el género, o se toma a la parte por el todo, o al todo por la parte. Estos son los juegos de paratextualidad, contextualidad y estos también son los juegos de los llamados tropos del lenguaje, como les decía, metáforas, sinécdotes, metonimias, etc. Cada acto de lectura, aunque sea el mismo sujeto el que lo realiza, reaviva el sentido, lo que lo torna potencialmente diferente, porque el sujeto que lee ahora no es el mismo que el que leyó ayer, el mismo texto. El acto de lectura es diferente y los contextos y los paratextos pueden venir a jugar su misión rearticuladora. Estamos todavía, ¿no? Tenemos 20 minutos más. Las teorías pospositivistas advirtieron estas cuestiones, pero por lo general no las tematizaron. Al menos cabe decir esto con certeza en relación con sus primeras manifestaciones. Aclaro que cuando nosotros empezamos a jugar con esto de la teoría crítica, no sabíamos que en el mundo había teoría crítica. Después, al poco rato, cuando empezamos a estudiar más y a asomarnos al mundo exterior y de pronto nuestras carreras académicas habían evolucionado un poco y entonces de pronto nos invitaban a algún congreso, acá o allá, etc. Y nos dimos cuenta que Critique de Droit era una escuela en Francia que tenía muchos años y que era más o menos lo mismo que nosotros, aunque más ortodoxa, más marxista dura, digamos, que en Italia había un movimiento que no tenía tanto vínculo con la política, pero que tenía una visión que excedía el campo de la normatividad y mostraba una mayor riqueza y complejidad en el mundo del derecho. Pero de esto nos fuimos enterando de a poquito. Por ejemplo, después descubrimos que había Critical Legal Studies en Estados Unidos, pero también en Inglaterra y también en Alemania. Y estos autores dicen más o menos lo mismo que nosotros. Acá han estado muchos norteamericanos de esta corriente y realmente no difieren gran cosa de lo que decimos nosotros. Las corrientes realistas denunciaron también, como nosotros, las insuficiencias epistémicas, los reduccionismos fisicalistas de la ciencia jurídica a la moda, pero dieron especial preeminencia a la necesidad de rearticular la relación derecho-moral
derecho, justicia, sobre presupuestos no metafísicos ni transhistóricos. En un momento determinado, posterior, se produjo un cambio cualitativo y emergieron las cuestiones hasta entonces preteridas con una fuerza y una potencialidad ejemplares, tan ejemplares como la riqueza y la complejidad que vienen ahora a aportar los análisis contemporáneos de la filosofía. En mi opinión, sin embargo, no existen criterios de naturaleza algorítmica que puedan extraer de un texto, ni siquiera de una secuencia o de una palabra, un sentido unívoco. Es decir, todos somos, digamos, víctimas de la ambigüedad, de la vaguedad, de la textura abierta del lenguaje, de modo que ninguna palabra dice nada en definitiva sobre sí misma. Incluso tomemos cualquier ejemplo que tenga que ver con la tecnología y vean a lo que llamamos auto hoy en día y comparemos con lo que llamábamos auto en principios del siglo XIX o a mediados del siglo XIX. O pensemos en lo que llamábamos avión, a una cosa que ahora vuela de acá a Japón en 15 minutos, qué sé yo, por decir algo exagerado, alguna cosa de español tenía que salir, ¿no? Es mentiroso. Y esto es un problema porque ¿cómo traducir entonces fidedignamente, esto es sin caer en arbitrariedad, decisionismo ni despotismo, el contenido de las normas aplicables a un caso cualquiera? Por de pronto contestamos mediante el reemplazo de los instrumentos conceptuales de los que las tradiciones del derecho occidental se han valido hasta ahora, y los que provienen, receptando las elaboraciones de la nueva epistemología, y los que provienen de la semiótica, de la teoría del discurso y de la teoría de la comunicación. Ello en perspectiva crítica, para no perder de vista el papel social del derecho y su entramado con la reproducción y transformación de las relaciones sociales de producción de la vida. La compleja, digo de producción de la vida para no caer en la literalidad de suponer que estoy diciendo lo mismo que decía Marx cuando decía reproducción de la sociedad o de la economía, o de no estoy diciendo, tampoco eso lo decía Marx. Marx ha sido mal interpretado ahí, también Marx decía la reproducción de la vida, por eso en ese sentido no difiero con él, sino que simplemente estoy diciendo que se subraya mucho esto de la reproducción del recurso productivo o de los modos de producción de una sociedad o de las estructuras productivas de una sociedad, y se olvida que no es solo la estructura productiva, sino la vida, la relación entre los seres humanos, la comprensión, la piedad, etc. También hay que recepcionar, digo, las elaboraciones de la nueva epistemología, bueno, las que provienen de la semántica, la teoría del discurso y la teoría de la comunicación, con la mirada acerca de esto que digo, la reproducción en perspectiva crítica de una vida social vivible. La compleja combinación de estos elementos y muchos otros no mencionados también permitirá apreciar, y por eso la respuesta es prudentemente negativa, que aunque innumerables razones abren la posibilidad de poner en juego variados criterios de traducción de las normas, tampoco faltan, y esto quiero subrayarlo, tampoco faltan lo que yo llamo tecnologías del acotamiento, es decir, limitaciones, marcos más o menos precisos que obstan al capricho y al escándalo.
Probablemente el de mayor eficacia consista en advertir que traducir, esto es, interpretar, es siempre una operación de naturaleza social que adquiere sentido y legitimación en el contexto de una cultura y de un conjunto dado de producción de intercambios simbólicos entre los seres humanos. He sostenido en otro texto que una visión del proceso y por ende de la adjudicación, esto es, de la aplicación de la ley, que desmonta ficticias seguridades al no presentarlo ya como el resultado de prolijos y aceitados mecanismos lógicos, nos lo devuelve, en cambio, como compleja construcción discursiva, problemática y azarosa, que no escapa, sin embargo, a los marcos de sutiles entramados de racionalidad y razonabilidad que la cultura occidental ha construido durante siglos. Siglos de refinamiento de las tecnologías jurídicas, siglos de socialización producida por las escuelas de derecho, siglos de un saber especializado y de una cultura tribunalicia. Esto es, las actuales perspectivas teóricas no implican irracionalidad, sino otra racionalidad, al colocar en distinto marco conceptual el análisis de algunas problemáticas tradicionales e inducen a explotar el enorme desarrollo de la lingüística contemporánea, de la teoría del discurso, de la sociosemiótica, para el desarrollo de la filosofía de nuestro tiempo. En fin, lo que esto implica es que pensar estas cuestiones acerca del lenguaje y percibir que no hay verdades matemáticas en el campo del derecho y que la deducción lógica juega su papel, pero que en todo caso juega un papel relativo porque no hay necesariamente relación lógica muchas veces, entre la norma fuente, digamos, y la norma aplicada, que al mismo tiempo implica la creación de otra norma. O sea, el campo del derecho es muy complicado en términos de este rulo de normatividades. Lo que afirmo fundamentalmente es que esto no da para decir cualquier cosa desde el campo del derecho, ¿no? Si uno es como vos, por ejemplo, un abogado laboralista, y tuviera una idea de que la interpretación de las normas es libérrima, le aumentaría el sueldo a todos los empleados del mundo, quizás yo haría eso, otros harían bajarle el sueldo a todos los Macri, por ejemplo, bajarle el sueldo a todos los empleados del mundo, y haría otras cosas, qué sé yo, no sé, la normatividad y sus traducciones o sus interpretaciones o el modo en que ella se aplica está sujeto a varias incertidumbres. Incertidumbres que, como he tratado de probar, están vinculadas fundamentalmente con el campo del lenguaje. Y fundamentalmente porque el lenguaje es esto que dicen los lingüistas y no lo que creen los positivistas cuando enseñan derecho. Este es mi punto de vista, ¿no? Pero al mismo tiempo yo quiero decirles, para tranquilizarlos, que esto no significa que uno pueda inferir de la norma cualquier cosa, ¿no? Es decir, hay veces que no hay más remedio que decir, bueno, la norma dice esto, no tengo más remedio que argumentar acerca de esto. Como abogado, quiero decir, que lo he sido durante muchos años. Y otras veces uno puede buscar interpretaciones alternativas, pero este juego es limitado, no es arbitrario, ni escandaloso, ni nada por eso, ni nada de eso, porque para esto están estas cuestiones que he mencionado de tecnologías de la limitación, que son, de alguna manera, los ámbitos y las elucubraciones que hemos aprendido en las facultades de Derecho
y que hemos heredado y que de alguna manera vinieron con nosotros a pesar de que no las queríamos, ¿no? Bueno, esto es fundamentalmente los comentarios principales que quería hacerles, y si alguno quiere hacer una pregunta, yo estoy encantadísimo de tratar de poder responderla. Vaya, que no sea muy difícil, eso sí. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos María. Yo tengo aquí un compañero, Marvin Amador, había hecho en el transcurso de su conferencia la siguiente reflexión con una pregunta incluida. A propósito de esta conexión de las normas con los valores, con las comprensiones de la realidad, ¿acaso no es la norma, como construcción social arbitraria, debidamente legitimada, uno de sus sustentos simbólicos para el ejercicio del poder? Por ejemplo, se ve clarísimo a partir del reconocimiento de la sacrosanta ley de la propiedad privada, que es el soporte ideológico simbólico del sistema. Bueno, evidentemente, la perspectiva de su colega no es la mía, ¿no? Yo no creo que haya ninguna propiedad privada sacrosanta. Tampoco creo que haya ninguna propiedad pública sacrosanta, ¿no? Me parece que no hay nada sacro en esto, por desgracia. Diría que la circunstancia de que la norma haya sido aprobada de la manera en que tenía que ser aprobada, la legitima como norma eventualmente aplicable, pero de pronto el intérprete quiere elegir otra norma para hacer ese proceso elaborativo de llegar a una conclusión. Y muchas veces lo hace, es decir, hay un juez que se basa en el principio de, no sé, de imputabilidad y otro que se basa en el principio de inocencia. Qué sé yo. Son distintas cuestiones que son de alguna manera elegibles, quiero decir, ¿no? En un campo de normas, donde no todas las normas son consistentes, o sea, no es que el artículo. Ahora nuestro código tiene 2.500 normas, más o menos, nuestro código civil. En la época que yo estudié tenía 4.200. Y me las tuve que traer todas, porque en esa época se enseñaba así el derecho y te pedían así. Decía, ¿qué dice el artículo 528 del Código Civil? Y si uno no contestaba inmediatamente, el tipo decía, ¿pero no sabe el artículo 528? Váyase. Y nos echaban de la mesa. Y vos decías, no, por ahí lo sé, pero dígame de qué se trata el 528. Pues no me acuerdo, no establezco. No, váyase. Bueno, esta es una manera de comprender la legitimidad de las normas, esas que están sancionadas, y otra manera es decir, bueno, esta es una textualidad muy densa. Dentro de esa densa textualidad hay muchas opciones interpretativas y cada uno elige la que mejor conviene. Y para nuestro amigo, para tu amigo, si no hubiera esto, no habría abogacía. No nos podríamos haber ganado la vida, quiero decir, ¿no? Porque yo puedo ser el abogado de la defensa o de la acusación porque tengo la posibilidad de elegir para la acusación algunas normas y para la defensa otras normas. Y sin embargo son del mismo cuerpo jurídico, lo cual no quiere decir que ese cuerpo jurídico sea inválido, ni que ninguna de las normas aplicadas sea inválida por el hecho de aplicarlas, todo lo contrario. Cuanto más se aplica, seguramente más legítima es, más consensuada es. Ahí me dice Marvin, y con toda justicia, yo tendría que haber dicho sacrosantas porque venía entrecomillado, así que verdad, Claro. para hacerle justicia a Marvin. No, yo quería, no sé si cualquier otra persona me puede decir, interrumpir, levantar la mano, abrir el micrófono y empezar a hablar. Yo quería sumar, si hay algo que me queda. Ahora estoy leyendo una tesis
sobre un tema que está muy presente en la Argentina, en el ámbito laboral, que tiene que ver con la indemnización plena por riesgos de trabajo o la indemnización tarifada, ¿verdad? Y entonces se da toda esa discusión. Nosotros, la Sala Segunda de la Corte nuestra ha mantenido una tesis de que no, que hay una tarifa que está en el código y sobre eso no se puede pedir absolutamente nada y que ni modo, es el sistema tarifado que tenemos, no hay nada que hacer. Y ha sido la jurisprudencia que ha mantenido con algún voto salvado por ahí importante. Entonces, a mí lo que me parece es que de oír todo esto, de un análisis crítico, digamos, de esa jurisprudencia, de repente uno puede imaginar cuál es el sentido, cuál es la visión ideológica que hay detrás de, a pesar de que hay tratados internacionales, que hay artículos constitucionales que señalan, bueno, cuál es la visión ideológica de plantearlo de tal manera de decir, no podemos, si este artículo que no dice eso, pero nosotros lo vamos a interpretar que dice eso. Desgraciadamente, como hay una tarifa, no podemos. Nosotros quisiéramos, pero no podemos. ¿Verdad? Es un poco el lenguaje. Hoy en esta tesis, por cierto, está, me parece todavía por acá una de las compañeras redactoras de la tesis, me pasaba una cita donde de repente creo que ejemplifica mucho ese juego comunicacional y que finalmente es un juego comunicacional de relaciones de poder, ¿verdad? En sentido Foucaultiano, ¿verdad? Como siempre se ha dicho, ¿verdad? Donde hay poder hay resistencia. Negando la posibilidad de la indemnización plena, dice esta sentencia. Sin embargo, este problema se ve desde la perspectiva del empleador, ya que, comillas, por las circunstancias propias de los casos particulares, pueden verse enfrentado al pago de indemnizaciones elevadas y contraproducentes para la vida misma de las empresas cuya importancia social es incuestionable, ¿verdad? Entonces, de repente uno tiene un acto de honestidad pleno, digamos, de algún De juez confesión. de confesión que dice, bueno, es que la verdad es que a mí me parece que puestos Que a hay que salvar a escoger, las si yo empresas. tengo que indemnizar plenamente el daño por el riesgo, por esta persona que perdió sus piernas o que perdió la vida y demás, y puedo amenazar la propiedad privada de la empresa y esto para mí es más relevante, ¿verdad? Entonces, pero eso normalmente queda oculto. De repente uno tiene joyas como estas donde hay un acto confesional, pero normalmente queda oculto y hay que jugar con todo este proceso de contextualidades y relaciones de poder, ¿verdad? Para tratar de descifrar, de desentrañar lo que finalmente el discurso jurídico plantea. Es exactamente lo que estoy tratando de plantear, o sea, de que este es un instrumento, ¿no? Este análisis es instrumental. Quiero decir, cuando me meto con el lenguaje, no es porque yo tenga aspiraciones literarias, sino porque tengo aspiraciones a que se comprenda un universo más complejo para el fenómeno jurídico que el que ha sido el horizonte epistemológico de las tesis positivistas, que son las últimas tesis, digamos, salvo, como yo decía, la de estos autores nuevos, como Habermas, como Rawls, etcétera, Luhmann, etcétera, que han venido a construir otras tradiciones de pensamiento que son importantes, que son influyentes y que le dan al derecho una fundamentación que no le da el positivismo, porque estos le dan una fundamentación ética. Entonces, si usted le preguntara, si vos le preguntaras eso mismo a un Habermasiano, el Habermasiano diría, yo jamás hubiera puesto esa norma en ese lugar, ni con ese contenido, porque en realidad las normas que me rigen son unas normas que a través mío o a través de un representante mío he podido construir deliberativamente en este modelo clásico habermasiano, ¿no? Diría, no, que esto no entraría en el cupo, digamos, ¿no? Creo que es así. Además, la verdad es que
es poco disimulada la intencionalidad ideológica de esa norma, es como casi grosera, ¿no? Ujú, ujú. Por eso yo decía al final que no se puede poner cualquier cosa, no se puede poner cualquier cosa, aunque uno en este momento, por ejemplo, gobierna en Argentina un gobierno populista, digamos así, socialdemócrata, para decirlo de una manera genérica. Bueno, no puede decir cualquier cosa ni puede sancionar cualquier norma. Primero porque hay mayorías y minorías en el Congreso, se dan lugar, no se dan lugar, etcétera, etcétera. Y segundo, porque en el campo jurídico hay limitaciones en la comprensión de los problemas que acotan la arbitrariedad, que acotan la grosería esta de esa norma que vos me mencionabas, ¿no? Que a mí me parece realmente estrafalaria, ¿no? Es ¿Cómo no? ¿Cómo no? Del, como hay que declarar la inconstitucionalidad de del, esa del, norma, hay que del, hacerlo de- discutir, en realidad hay no que es una hacerlo norma, discutir la constitucionalidad. es un fallo de la sala segunda, de No la es la sala, Corte. de la sala de corte, exactamente. Y dice, De la sala de Corte. exactamente, exactamente. Eh, Habría que que hacer un recurso al plenario, ¿no? ¿No hay recurso sí, al sí. plenario? Bueno, no tenemos recurso al plenario, pero nosotros se nos está haciendo deporte nacional ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Para seguir la discusión, ¿verdad? Claro. Y ya le ha No. enmendado la plana a la Sala Constitucional y a otros tribunales varias veces. Dice Marcelo Arroyo acá a lo que dice Mauricio respecto a lo del juez, de lo que el juez se autolimita interpretando restrictivamente la norma, se suma la obediencia a los fallos de los tribunales superiores, ignorando la contextualidad del contenido literal de la norma y de la amplitud que lleve a que a la que mejor respete los derechos, sin dubio pro persona, por ejemplo. Claro, está el Estoy de otro acuerdo con factor eso, lo de, mismo que dije yo. claro, tal cual, Estoy de tal. acuerdo. Bueno, no tengo más personas, aprovecho y no todos los días tenemos a don Carlos aquí enfrente para conversar con él. No se queden con eso ahí guardado, después digan, ¿cómo no le pregunté yo aquí en el año 2022? Yo pude haber, y no. Bueno, pareciera que estamos entonces. Además, por otra parte, yo soy finito, en el sentido, en el sentido de que ya en cualquier momento voy a tener que pelear como ¿cómo se llamaba? Había un personaje de película lindísima. ¿Cómo se llamaba, che, Alicia? Esa película con Vittorio Gassman, Brancaleone. Brancaleone alle Cruciate, ¿no? Era una comedia en donde hacía de un caballero medieval ridículo, todo con una peluca, qué sé yo, que esto y el otro, y en un momento determinado, casi al fin de la película, viene a buscarlo la muerte, ¿no? Después de una serie de aventuras que ha tenido, todas cómicas, una película no en serio, sino altamente graciosa. Pero en un momento determinado dice, bueno, se te acabó, flaco, y viene una cosa alta, flaca, vestida de negro, con una guadaña, ¿no? Y él saca la espada, que es un espadón terrible, y pelea con la muerte, ¿no? Y pelea, y pelea, y la muerte lo tiene medio, pero al final se defiende y sigue, hasta que al final la muerte le dice, te vengo a buscar otro día, estoy cansada. Así es, así es, Hay así que es. seguir peleando, Hay que pero va a seguir venir en peleando. cualquier Hay que momento. seguir peleando, pero bueno, todos somos vinitos. Lo único que se necesita es estar vivo, ¿verdad? Así es. Bueno, maravilloso. Entonces, si no hay más preguntas o comentarios, don Carlos María, muchísimas gracias. Realmente para Al contrario, ha nosotros, sido un honor para mí, ha sido un gran honor y un compromiso
Espero no haberlos defraudados. Como siempre digo, al lado de Nora uno siempre queda mal, pero bueno, esto es por su memoria de elefante, su ¿Cómo no? gracia de mujer y su cultura, que son tres cuestiones irreemplazables. ¿Cómo no? Y bueno, Muchas no, gracias, es un Mauricio. Te insumo mando un gran fundamental. abrazo. Es un insumo fundamental para nuestra propia pelea de introducir con más potencia el enfoque crítico en nuestra propia facultad de Derecho, que todavía estamos un Ojalá, poco más ojalá. atrás ahí. Así que bueno, muchas gracias y La bueno, próxima un vez aplauso. volveré no virtualmente. Espero que sí, espero que sí. Gracias, Un gusto, que gracias, pasen bien. Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.